Queremos detenernos en estos temas y para eso tenemos en la línea a nuestro siguiente entrevistado, el economista, subsecretario de Hacienda, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Mico. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Buenos días, Mauricio y Mirna. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, después de todo lo que ha pasado y lo que se ha discutido, ¿qué opinas, Alejandro, respecto de esta posibilidad que pareciera ser cada vez más cierta de que se apruebe al final el retiro del 10%? Frente además a una negativa del gobierno a entrar en otro tipo de ayudas extraordinarias, con un argumento que le escuchábamos ayer al ministro Briones: puede venir una segunda ola que requiera activar esos instrumentos, hay que tener los fondos y las herramientas necesarias para activarlas de nuevo, y este no sería el momento. ¿Cómo analizas ese cuadro y esa argumentación? A ver, dos cosas. Creo que es bueno ver hacia adelante. Obviamente uno, cuando hace políticas públicas, uno tiene que estar mirando siempre hacia el futuro, y en este caso el futuro no tan lejano como podría ser que pasara nuevamente lo que pasó en Europa. Ahora, dicho eso, creo que estamos en una situación donde todavía hemos tenido muchos problemas con llegar con ayuda a un grupo muy importante de la población, con las medidas que se han ido adoptando. Por lo tanto, creo que hoy día el primer punto sería ver de qué forma hacemos llegar ahora en forma más efectiva la ayuda a los grupos más afectados que están viviendo la angustia de tener una caída importante de los ingresos. Y también con eso empezar a activar un poco la economía. Esto lo quiero relacionar un poco con lo que hemos visto con el empleo en el último tiempo. Si uno compara un poco la evolución del empleo que hemos tenido en Chile, que por suerte en el último dato del INE tuvo una pequeña mejora, si uno ve la evolución del empleo en Chile vis a vis a otros países, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, uno se da cuenta que en Chile no hemos tenido un rebote todavía del empleo significativo, cosa que sí en otros países ha pasado, como en Estados Unidos, donde la actividad del empleo, en términos de empleo, rebotó desde su situación más mala en casi la mitad. Por lo tanto, la situación del empleo ha mejorado bastante, más en Estados Unidos vis a Chile, si uno lo ve desde el momento más álgido de la pandemia. Y eso hay que empezarse a preguntar por qué está pasando. Factores de eso pueden ser dos cosas: problemas para reactivar los negocios una vez que cerraron debido a la primera etapa de la pandemia, y segundo, quizás porque no hemos tenido un instrumento de apoyo a los ingresos de los hogares más efectivo. Dicho esto, me quiero sí decir que creo que seguir con la idea de sacar los dineros de los fondos de pensiones, a pesar de que puede ayudar en cierta medida a mejorar los ingresos de los hogares con inyecciones de ingresos monetarios, tiene un problema gravísimo, que es el problema de que estamos destruyendo nuestro sistema de protección social para la vejez. Y esto va a tener una consecuencia en el mediano y largo plazo muy grande para el país. Desde ese punto de vista, la perspectiva, y en resumen, es el fin de tratar de hacer llegar ingresos a los hogares es correcto, pero el mecanismo que nuevamente se quiere utilizar es el incorrecto, puesto que afecta el futuro de las pensiones de los jubilados. Bueno, en primer punto. Segundo, empieza a dejar a una buena parte de la población sin ningún ahorro. Recordemos que con el primer retiro del 10%, un grupo importante de cotizantes quedó con casi 0 pesos en sus cuentas individuales. Es decir, que va a tener un problema serio en sus pensiones, primera cosa, y segundo, en esta segunda idea de sacar el 10%, va a haber un montón de gente que no va a tener acceso a dinero, puesto que ya no tiene ahorros en sus cuentas individuales, lo cual va a generar una situación de injusticia social, puesto que los que tienen ahorro en los fondos de pensiones, a los que les quedan ahorro en los fondos de pensiones, son gente de ingresos medios y altos. Sí, por lo tanto, Sergio, creo que hoy día no creo que sea el instrumento a seguir. Sí, conversamos a esta hora con el ex subsecretario de Hacienda, el economista, Alejandro Mico. Alejandro Mico. Exactamente, el otro es tu hermano. Ya. El otro es mi hermano, sí.
Sí, Alejandro, mira, es que te quiero plantear una, dentro de esta discusión, hay una encuesta, la última encuesta, tuinfluyes.com, que en una de las preguntas le dice a los encuestados, ¿no? Pregunta, dice, ante la posibilidad de quedar en cero con un segundo retiro del 10% de su fondo de pensiones, ¿realizaría de todas formas ese retiro? Y la respuesta en un 81% es sí, absolutamente. Entonces, ¿por qué quiero dejarte planteada esta pregunta? Porque no estará detrás de de lo popular que resulta la medida, en que para una inmensa mayoría de personas que efectivamente va a quedar sin nada, ellos dicen, pero si igual voy a tener una jubilación tan baja que entre eso y postular a la pensión solidaria es lo mismo. Entonces tendré que tener pensión solidaria. Te lo planteo en términos súper así brutos, ¿ah? Pero para entender un poco por qué para una inmensa mayoría es preferible efectivamente tener pan para hoy a pesar del hambre para mañana, porque dicen, el hambre igual va a ser. ¿Cómo lo lees? A ver, creo que es un punto, que es válido, uno entiende que la gente puede estar pensando esto ante la angustia, pero yo creo que el punto ahí clave, esta pregunta, si uno se la hace en otro momento, tendría que hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué tenemos un sistema de pensiones obligatorio? ¿Por qué obligamos a la gente a ahorrar? Si todos quisiéramos, en términos prácticos, lo que se llama en comportamiento psicológico y en economía, uno sabe que existe esta idea de que primero uno tiende a valorar muchísimo más el presente que el futuro, por lo tanto uno tiende a tomar medidas de corto plazo. Todos hemos escuchado alguna vez, sabes que mañana parto la dieta, hoy día me como el último pan, mañana parto la dieta, mañana dejo de fumar. Es la misma idea de que mañana parto mis ahorros para la vejez. Eso es lo que ha hecho que en todas partes del mundo el sistema de pensiones y de seguridad social para la vejez sea obligatorio, puesto que siempre que uno le preguntara a alguien, con pandemia o sin pandemia, si prefiere que le pasen el dinero, que su salario líquido fuese más grande y no ahorrara para las pensiones, todo el mundo diría que sí. De hecho, todos hemos sabido que hay una práctica que antes era más extensiva, ahora menos, que era que la gente le decía, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar un sueldo de, no sé, 600.000 pesos, pero te voy a cotizar por el mínimo. ¿Por qué? Porque la gente tiende a valorar mucho más el ingreso hoy día o mañana. Por lo tanto, esa respuesta, uno sabe que es así tanto en tiempos de pandemia como en tiempos de normales. De acuerdo, ahora, pero si tú sabes que tu pensión, perdona Alejandro que te interrumpa, pero si tú sabes que tu pensión de todas maneras va a ser mala, de todas maneras va a ser baja por tu capacidad de ahorro, por tu nivel de ingresos, porque tu estabilidad laboral es fluctuante, etcétera, está esa idea, en ese imaginario colectivo de que al final voy a tener que igual tener como voy a tener una pensión tan baja, bueno, tendré que tener pensión solidaria. Por eso te pregunto. Pero bajo creo que nuevamente es la idea de que uno tiende a valorarme en el futuro. Pongamos otro ejemplo donde ahora el segundo punto que tú me dices, es verdad que puede ser que para alguien, no sé, en vez de tener una pensión de 200.000 pesos o tener una de 220.000 pesos, hoy día no parezca gran diferencia, pero cuando uno llega al momento de la vejez, ya vemos cómo uno pelea o se pelean las organizaciones gremiales un aumento del salario mínimo de, no sé, 10.000 pesos, 5.000 pesos, que pareciera ser que es algo muy pequeño. Pero al final del día, cuando uno llega al momento, un aumento de pasar de 200 a 220.000 pesos, que es un aumento del 10%, pasa a ser significativo en ese momento. Que hoy día se valore muy poco, se entiende por la misma razón que hablamos antes, esta idea de que uno tiende a valorar más el presente al futuro. Nuevamente pongo la idea, mañana parto la dieta, no la parto hoy día porque hoy día me quiero comer mi último pan, yo sé que quiero adelgazar para el verano, pero mañana la parto. Esa es la misma idea. Ahora, ¿es reprochable de la gente pensar eso? No, en absoluto, pero es parte de las políticas públicas hacerse cargo del país como un todo, hacerse cargo de este tema y empezar a ahorrar para el futuro, para las pensiones. Y ese es mi punto clave en este momento. Yo no estoy diciendo que no hagamos nada para tratar de aliviar la angustia que están viviendo este millón y medio de trabajadores que perdió sus puestos de trabajo. No es eso, y mi punto es cuál es el mejor instrumento y seguir sacando el dinero de los fondos de pensiones destruye nuestro sistema de protección social, alivia un punto algo el tema de la angustia de los ingresos, pero genera un problema futuro. Mi idea aquí es
tenemos que generar a través de gasto público, a través de endeudamiento a mayor gasto del Tesoro, es decir, de Hacienda, o que puede ser con los recursos propios o pidiendo prestado afuera, para hacer una inyección importante de los recursos a los hogares que están sufriendo hoy día esta angustia de no tener los ingresos. Creo que la política óptima no pasa por no hacer nada, es decir, no hay que hacer un retiro del 10%, sino que lo que hay que hacer es un plan de ayuda del gobierno central a través de fondos públicos a estos hogares. Eso es lo que creo que es la propuesta. Y frente a eso, Alejandro, es que pareciera ser que el argumento del gobierno es que esos recursos, esos cartuchos están muy agotados, que ya los niveles de deuda, de compromisos para futuro, de pagos de intereses por miles de millones de dólares al año, los años siguientes, es algo que es demasiado ya apretado para el Estado chileno. Entonces, el argumento pareciera ser, y lo ha dicho el ministro Briones en realidad, ha dicho, a ver, lo que hay que hacer es reactivar el empleo, hay que estimular con el subsidio a la contratación de mano de obra, en fin, reactivar el empleo. Y tú decías recién que todavía esto está un poco lento, más lento que en Estados Unidos, pero sí se ha dado cuenta en las distintas encuestas del INE, de la Chile, de la Católica, que hay una creación de empleo de lo peor de la pandemia a esta parte, y pareciera ser que esa tendencia va bien encaminada, pero... Sí, yo estoy de acuerdo contigo y concuerdo en el tema con el ministro en términos, lo fundamental es el empleo. Eso es clave para el corto y mediano plazo. Y eso hay que seguir haciéndolo. Quiero insistir que la recuperación del empleo, como ya mencioné, que se notó algo en la última encuesta de el INE, que en buena hora, en el último boletín estadístico del empleo trimestral móvil de julio-septiembre, se observa una pequeña aumento del empleo, lo cual es una buena noticia. Ahora, la tasa o el aumento todavía no es tan significativo como lo que se ha observado en otras partes donde la reactivación ha sido mucho más rápida. Y en ese punto creo que hay dos factores que influyen. Primero, el factor de el tema de capital de trabajo de las empresas más pequeñas, en términos que, a pesar de que, bueno, tuvieron una caída muy fuerte de sus ingresos, le comió todo el capital de trabajo, y ahora, a pesar de que puede empezar a haber algo más de actividad, como uno ve, por ejemplo, en cosas como restaurantes, tiendas del comercio, etcétera, el capital de trabajo está ausente. Por lo tanto, las medidas hay que hacerlas en conjunto. Una medida tiene que ser la inyección de ingresos a las empresas, de tal forma de que tengan capital de trabajo para reechar a andar su negocio y poder contratar más gente, por un lado, y por otro lado también es tener medidas de apoyo a los ingresos de los hogares que permite que esa demanda sea mayor. Yo creo que hoy día las actividades tienen que hacerse en forma conjunta para poder activar el empleo, que sin duda cabe es lo más importante hoy. Sí, pero para lograr eso se deben las dos cosas. Recordemos también ahí que ya el contingente de trabajadores acogido a la Ley de Protección del Empleo ya está como en la mitad de lo que llegó a ser en el peor momento, ¿no? Estamos claro, como 400 efectivamente. Llegó en su momento, es claro, y hoy día representa como el 15% de las personas que están desocupadas. Pero lo que quiero decir en este punto es que hay que hacer las dos cosas. Quiero insistir, sí, que hay que usar las buenas herramientas, porque medidas que hoy día pueden lograr un objetivo, que es inyectar liquidez o ingresos a los hogares, puede estar afectando el futuro de nuestro sistema previsional, lo cual es muy grave, primera cosa. Segundo, ahora, con esta inyección de ingresos, con este segundo retiro de los fondos de pensiones, va a estar concentrado principalmente en la gente de ingresos medianos y altos, puesto que las personas de menores ingresos ya quedaron con fondos cero. Y esos fondos cero son tanto porque o son gente muy joven que tenía poco ahorrado, o son gente que, como mencionó Mirna, es gente que tiene empleo muy inestable en términos de su formalidad, que pasa por formalidad e informalidad. Sí, Alejandro. Pero quiero insistir, hoy día no es que no se haga nada, y en este punto creo que el ministro de Hacienda todavía queda en alguna capacidad de endeudamiento del país. Yo entiendo que estamos llegando a niveles de deuda casi en el límite de lo que uno puede pensar que es lo correcto para un país de nivel de desarrollo como Chile, pero todavía quedan algunos puntos que se pueden acceder de tal forma de
poder hacer una política de ayuda a los ingresos a los hogares más necesitados en forma importante. Alejandro, es que mira, se nos va acabando el tiempo, pero justamente por lo que hablábamos más temprano, a ver, cuando uno analiza la segunda ola en Europa, uno sabe lo que se nos viene, ¿no? O sea, en el caso puntual, estaba leyendo ahora en Gran Bretaña, cerrando bares, cerrando restaurantes, es decir, todo lo que supone, en el caso de Alemania, los costos millonarios respecto del confinamiento y de las restricciones, más bien quiero decir, en el caso puntual de Alemania. Yo quisiera saber lo siguiente, ¿te parece que hasta ahora hay elementos para echar mano, es decir, más deuda pública? Porque ayer, en una entrevista que tenía con el ministro de Hacienda, Ignacio Orión, él decía, no, pero si tenemos el IFE, dice él, el ingreso familiar de emergencia, que es un botoncito que usted toca, pum, y se aplica. Pero yo pregunto, ¿estamos realmente en condiciones, a nivel ya Estado, de poder efectivamente ir en esa ayuda que la gente necesita y evitarles, por supuesto, que se coman sus propios fondos previsionales para solventar la crisis y pensando en lo que viene, Alejandro? Sí, a ver, tu pregunta es súper válida y yo entiendo la preocupación de que de cualquier, por decirlo en términos como sale en la ley, cualquier jefe o jefa de hogar tendría respecto al futuro en términos de la carga de deuda que va a tener hacia el futuro. Yo lo entiendo y uno tiende a compartir que el país no puede tener deuda infinita, porque eso va a destruir el país. Ahora, dicho eso, lo anterior, quiero hacerme la siguiente pregunta mental. ¿No es acaso un poco, cuando yo retire los fondos de las AFP, generarme una deuda a futuro? ¿Acaso el país va a dejar sin pensiones a esa gente que está quedando con cero recursos? Mi respuesta es creo que no. Creo que al final del día, cuando uno estamos desahorrando, yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo hoy día, la pregunta correcta es, ¿vamos a desahorrar porque necesitamos endeudarnos para darle ingreso hoy día a los hogares que están carentes y con angustia de ingresos? Lo que nos estamos preguntando hoy día, ¿vamos a desahorrar de nuestras cuentas de las pensiones futuras, de los ahorros de las personas han hecho durante su vida para la vejez, o lo vamos a hacer a través del otro mecanismo que tienen los países, que es la deuda pública? En ambos casos estamos desahorrando, ¿ok? Que es lo mismo que estamos aumentando nuestra deuda hacia el futuro. Por lo tanto, la pregunta no es importante el tema que tú tomas, pero cualquiera sea las dos medidas, saque la plata de la AFP o sea a través del gasto, saque la plata del sistema previsional futuro, no importa que la AFP es el sistema de pensiones futuro, o sea de los fondos públicos que tiene el Tesoro, es decir, por decirlo en términos coloquiales, Hacienda. Creo que la respuesta correcta hoy día es que se haga a través de fondos que tiene Hacienda, del Tesoro Nacional. ¿Esos fondos de dónde los va a sacar? Los va a sacar de los fondos de estabilidad de producto, recuerdo si no, de los fondos soberanos, o lo va a hacer a través de la deuda. Cualquiera de los dos mecanismos es desahorro. Por lo tanto, creo que la pregunta, no es válido decir que la medida de sacar plata del sistema de pensiones o no genera desahorro para el país y sacar plata, endeudarse a través del Estado, sí genera desahorro. Ambas medidas tienen impacto respecto al ahorro nacional exactamente el mismo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saco mejor los ingresos? Desde mi perspectiva, no debemos sacarlos de nuestro sistema de protección social, el cual es nuestro sistema de pensiones, sino que debemos hacerlo a través de endeudamiento público o del uso de los fondos soberanos. ¿Cuántos recursos tenemos ahí? Son recursos limitados. Creo que queda algo todavía para enfrentar esta situación económica tan angustiante que estamos viendo. Sí, lo creo. Y también creo que esa inyección que podría ser el Estado a través de transferencias podría también tener un efecto positivo en la generación del empleo. El mismo que tendría si saco los fondos de pensiones hoy día. Es el mismo. Yo no estoy diciendo que sea distinto, es el mismo. Pero creo que sacarlo de las cuentas fiscales es mucho más sano, puesto que esto es una emergencia que tiene que ser abordada con instrumentos de emergencia, no tiene que ser abordado con nuestro sistema de pensiones. Ese es mi punto clave al fondo. Creo que si esto se saca a través de deuda pública o se inyecta recursos hoy día a la economía a través de deuda pública
o de los fondos soberanos es una muchísima mejor política que la política de sacar los fondos de nuestras pensiones. Esa creo que es la pregunta al final de fondo. Bien, pues Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda y economista, muchas gracias por tu tiempo con ADN hoy. Gracias por la entrevista y gracias por poder decir lo que uno piensa en este momento, y espero que la decisión que tomemos como país sea la mejor para todos. Muchas gracias, Alejandro.